El 23 de abril de 2025, apenas 5 días antes del gran apagón, Red Eléctrica reconoció en un informe interno que los problemas en la red tenderían a agravarse y que era imprescindible adoptar medidas para evitarlos. Según informa El Mundo, fuentes con acceso al documento señalan que fue elaborado para analizar un fallo eléctrico ocurrido el día anterior que afectó a la infraestructura de Adif. El informe redactado para uso interno no fue compartido externamente en ese momento, aunque sí se incorporó posteriormente a las investigaciones abiertas tras el apagón del 28 de abril. En él se describe con detalle el incidente el día 22, que según las fuentes resultó clonado, espejo y técnicamente idéntico al que desencadenó el colapso total pocos días después. O sea que 5 días antes del apagón, un informe interno de Red Eléctrica avisaba que se podía producir un colapso en la red. 5 días antes. Todo el mundo sabía que era lo que estaba pasando. Todo el mundo sabía que el meter energías no síncronas renovables, como era la solar y la eólica, sin disponer de los mecanismos de control adecuados, pues era un suicidio. A pesar de lo cual, no solo no se redujo el peso de esas tecnologías renovables, sino que se decidió seguir aumentándolo hasta que la red petó. Por tanto, Red Eléctrica sabía lo que estaba sucediendo. Tenemos este informe interno, tenemos audios intercambiados por los operadores de Red Eléctrica y los operadores de las grandes empresas de energía eléctrica ya desde 3 meses antes del gran apagón. Tenemos los audios intercambiados justo antes del apagón, en esa mañana infausta, y por tanto queda claro que la responsabilidad estaba en una red que tenía la obligación de protegernos a los españoles y protegerse ella misma de cualquier tipo de inestabilidad. Si se sabía desde semanas antes que la red estaba experimentando problemas de oscilaciones cuando entraban o salían grandes parques eólicos o solares, si tenemos un informe interno de 5 días antes que avisaba de que la red podía colapsar, si tenemos audios de la mañana del apagón donde se estaba diciendo que esto va a petar, si tenemos todo eso y resulta que Red Eléctrica no hizo nada para evitar esos problemas perfectamente detectados, pues está claro que alguien no cumplió con su deber el día del apagón. Es más, es que da la sensación de que alguien quiso seguir empujando la red hasta el límite. Lo cual vuelve a plantear la pregunta que llevo planteando mucho tiempo. Señora Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, ¿podría decirnos qué pasa con las denuncias presentadas ante el Supremo para la investigación de posibles delitos de homicidio por imprudencia en el caso del apagón? ¿En qué cajón duerme esa denuncia? ¿En qué cajón están esas querellas? ¿Por qué no hay ningún juez ya actuando? ¿A qué se está esperando? ¿A que prescriban los delitos de homicidio por imprudencia, que son 5 años? Pues a ver, que está retardando el tema mucho tiempo, ¿eh? No sé, me gustaría saber a quién le ha tocado esta causa, a qué juez del Tribunal Supremo le ha caído en suerte el tener en su cajón esta querella. Más que nada para preguntarle al señor juez, oiga, ¿por qué no se está tramitando esto? Bueno, hoy los medios informan de algo
Sorprendente no por su contenido, sino por el hecho de que haya salido a la luz. Su contenido viene a ratificar cosas que ya sabemos, pero resulta curioso el quién y cómo nos da a conocer estos datos adicionales sobre la corrupción en que andaban Ábalos y Koldo. Escuchen. El empresario Víctor de Aldama ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito en el que aporta el acta de una grabación en la que Koldo García y José Luis Ábalos pactan repartirse comisiones por la venta del cuartel general de la SEPI. El acusado ha facilitado a los magistrados el contenido de uno de los audios intervenidos por la Guardia Civil al ex asesor del ministro, que según sostiene respalda su declaración de la pasada semana. Su abogado solicita además la reproducción de la grabación en el juicio oral por su singular importancia para acreditar la veracidad del testimonio y subraya que ya está incorporado a la causa y validada. En el audio grabado el 9 de abril de 2019, García recuerda a Ábalos una conversación sobre la SEPI y una oferta de 250 millones, en alusión a la propuesta de Aldama para adquirir 6 inmuebles entre Velázquez y María del Molina, junto a un fondo de Hong Kong. Días después, el 24 de abril de 2019, Aldama firmó con el fondo Platinum Real Estate la compra de la sede de la SEPI por 201 millones de euros sin IVA y remitió una oferta no vinculante para su estudio durante 90 días. ¿Dice la noticia de dónde ha sacado Aldama la grabación de Koldo y Ábalos? Según te he contenido, no, don Luis. O sea, Aldama presenta en el Supremo, la defensa de Aldama, y pide que se escuche en el juicio una grabación de Ábalos y Koldo donde están pactando una comisión de 5 millones por los edificios esos de la SEPI. ¿Y cómo demonios se ha hecho Aldama con esa grabación de Koldo? Resulta curioso, ¿no? Vamos, la grabación pues es muy importante. No sé yo lo suficiente de derecho procesal como para determinar si el Supremo admitirá que esto se adjunte tan a última hora como prueba. No tengo ni idea de si eso en España es posible o no. En las películas americanas sí es posible, pero ya sabemos que allí el sistema judicial es distinto. ¿Pero de dónde ha sacado Aldama la grabación de Koldo y Ábalos? ¿Se la dio Koldo? ¿Se la dio Ábalos? ¿Grabó a Aldama a los dos? ¿Se la ha dado algún topo dentro de las fuerzas de seguridad que tenían algún micrófono metido en alguna parte o que le han pasado una grabación de Koldo? Curioso, ¿no? ¿Qué va a pasar con este tema? Pues la verdad es que no lo sé. Y tampoco sé por qué se presenta ahora. ¿Por qué no se ha aportado esta grabación antes? Cuando Aldama empezó a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en este caso. ¿Es que se ha hecho con la grabación Aldama ahora? ¿No la tenía antes? Ya en su declaración ante el Tribunal Supremo, Aldama hizo mucho hincapié en el asunto de la SEPI, esos inmuebles de la SEPI. Obviamente, estaba preparando el terreno para entregar esta grabación. Hoy tiene que declarar Ábalos, que es el tercero de los imputados, y que se supone que va a hacer una defensa similar a la que ha hecho Koldo. Recuerden que Koldo pues trató de no atizar en ningún momento a Ábalos, trató de no atizar en ningún momento a Sánchez, sí que le soltó un torpedo en plena línea de flotación y además muy meditado el Partido Socialista con lo de las chistorras, confirmando que las chistorras eran billetes de 500 euros, esas chistorras de las que hablaban en sus conversaciones en clave de Mortadelo y Filemón dentro de sus grupos de WhatsApp. Así que es de suponer que Ábalos hoy tratará bien a Koldo, exculpará también a Sánchez y no sabemos si al PSOE le lanzará algún tipo de dardo, pero en cualquier caso tendrá muy posiblemente que responder Ábalos a alguna pregunta con respecto
a esta grabación, aunque solo sea porque la defensa de Aldama pues tendrá oportunidad de preguntarle. Y digo yo que le sacará este asunto, aunque Ábalos pues lo más probable es que se acoja a su derecho a no declarar más que a quien a él le dé la gana. Así que lo mismo, las preguntas se plantean, pero no tienen respuesta por parte del último de los imputados y el que está en estos momentos en una peor situación, dado que es para el que se piden más años de cárcel, 24, que es José Luis Ábalos. Bueno, una noticia un poco rarita. Aterrizaje forzoso del avión de Pedro Sánchez en Turquía, tras sufrir un imprevisto técnico en su vuelo a Armenia. Escuchen. El avión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que realizar ayer un aterrizaje no programado en Ankara, Turquía, debido a un imprevisto técnico cuando se dirigía a Armenia, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. La aeronave en la que viajaba el jefe del Ejecutivo para asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea interrumpió su trayecto tras detectarse la incidencia durante el vuelo. La maniobra se llevó a cabo de forma preventiva y por motivos de seguridad operativa, sin que se hayan registrado problemas entre los pasajeros. La delegación española ha permanecido en Ankara durante esta noche, donde se han activado los protocolos habituales para este tipo de situaciones antes de reanudar el viaje hacia Armenia en las próximas horas. Bueno, pues iba para Armenia Pedro Sánchez y de repente nos dicen que ha aterrizado en Ankara porque su avión ha sufrido un imprevisto técnico. Hombre, teóricamente puede ser verdad, pero teniendo en cuenta que Sánchez no dice la verdad ni a su médico, pues seguro que es mentira. Si dice que el avión ha aterrizado en Ankara por un imprevisto técnico, es que ha aterrizado en Ankara por cualquier otra razón. Y hoy les preguntamos a ustedes en nuestra libre encuesta cuál puede ser esa razón. ¿Qué quiere hacer Pedro Sánchez en Ankara? ¿Con quién se va a reunir? ¿A quién va a ver? ¿Tiene alguna cosa que tratar en su perpetuo enredo con el tema de Oriente Medio? Recuerden ustedes que Turquía es en estos momentos uno de los mediadores con Irán. Irán está manteniendo conversaciones con Estados Unidos a través de tres vías fundamentales al principio: Turquía, Egipto, Pakistán, especialmente Pakistán, que es quien ha albergado las conversaciones cara a cara. Hay otras dos vías recientemente incorporadas, más que de negociación, de transmisión de propuestas de Irán hacia Estados Unidos. Una es Omán y otra es Putin. Y ahora a Pedro Sánchez se le estropea el avión justo cuando está en Turquía. ¿Qué va a hacer? ¿Enredar? ¿Hablar allí con Hamás? Recordemos que Turquía da cobijo a algunos responsables de Hamás. A lo mejor ha ido allí a verse con ellos. A lo mejor ha ido, pues no sé, a pedirles ayuda para la liberación de este palestino nacionalizado español que iba en la flotilla Maravilla y que ahora está en la cárcel en Israel y que, entre otras cosas, pues está acusado de colaborar, al menos indirectamente, con Hamás. No lo sé, no sé qué va a hacer Sánchez a Turquía, pero si dice que ha sido un imprevisto técnico, es que es cualquier cosa menos un imprevisto técnico. Antes les dije que el mantener posturas intermedias cuando estamos en mitad de una guerra, pues no es una postura muy inteligente. Y no es una postura muy inteligente porque al final recibes por todas partes. Hemos visto cómo España no está libre de atentados yihadistas por el hecho de cerdear con el asunto de Gaza o con el asunto de Irán, como tampoco está libre de atentados yihadistas el Reino Unido, que ha hecho lo mismo, quizá de una forma algo menos ostentosa que Sánchez. Pero es que además de recibir por el lado del islamismo, también recibimos por el otro lado.
En Estados Unidos han puesto la proa a España por el asunto de la gran visibilidad antiamericana de Pedro Sánchez, y en las últimas horas eso se ha materializado en dos cosas distintas. Por una parte, un informe dentro del Congreso de Estados Unidos, una propuesta dentro del Congreso de Estados Unidos donde se apunta a Ceuta y Melilla como territorio marroquí, y por otro lado, pues un nuevo ignorar a Carlos Cuerpo en otra reunión del G20. Escuchen. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha presentado un informe sobre gasto en seguridad nacional en el que, además de detallar la cooperación con Marruecos, alude a la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla. El comité advierte que las ciudades de Ceuta y Melilla, administradas por España, están situadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de reclamación, señala el documento. Asimismo, insta al secretario de Estado, Marco Rubio, a promover un acuerdo diplomático entre España y Marruecos sobre su estatus futuro, una posición que cuestiona la situación actual. El informe adelantado por El Confidencial indica que Estados Unidos destina al menos 40 millones de dólares anuales a Marruecos en programas de seguridad y financiación militar. En paralelo, Estados Unidos ha vuelto a dejar fuera al vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, de una cumbre internacional. La reunión de ministros de Economía del G20 y gobernadores de bancos centrales, prevista para el 31 de agosto en Nashville, Carolina del Norte, no contará con el responsable español. Se trata de la segunda exclusión este año tras la cita del 16 de abril en Washington. Bueno, pues suele pasar. Si tú te dedicas a tocar las narices a quien en estos momentos marca la política en todo el mundo, pues bueno, estás en tu derecho a hacerlo. Pero lógicamente ese alguien también está en su derecho a adoptar contra ti las medidas oportunas, o cuando menos a no tratarte como si fueras amigo. España, pues hombre, está excluida de los principales foros internacionales desde hace tiempo. A Pedro Sánchez ni siquiera le hacen caso sus señoritos cuando se trata de discutir alguna cuestión importante. Recordemos que ya hace muchísimo tiempo que decidieron excluir a Pedro Sánchez de cualquier reunión de la OTAN para tratar el tema de Ucrania. Fundamentalmente para que no se filtrara información hacia Podemos, hacia Putin, etcétera, etcétera. Ahora, Carlos Cuerpo, que es esa especie de muchacho aseadito que quieren lanzar como sustituto futuro de Sánchez, que es una especie de Nadia Calviño pero con barbita, pues le están poniendo también la proa, porque es un hombre de Sánchez. Le han excluido ya de una reunión del G20 hace algunos días y ahora le acaban de excluir de otra. No es solo que no les importe lo que España tenga que decir, es que no quieren darle altavoz a España, y no quieren darle altavoz a España en vista de que España parece que le ha dado por ser muy vocal en sus críticas a Estados Unidos y alinearse pues con lo peor de lo peor: Irán, Hamás, China. Más preocupante, porque a mí que admitan a Carlos Cuerpo en una reunión del G20 o no, me importa a un soberano bledo, más preocupante es lo de Ceuta y Melilla, fundamentalmente porque está quedando claro que mientras que España elige enfrentarse con Estados Unidos, Marruecos ha elegido todo lo contrario: ser un aliado fiel de Estados Unidos al otro lado del estrecho. Y a Estados Unidos, pues la verdad es que no le importa ni poco ni mucho si en Marruecos hay una república, si hay una monarquía, si es más o menos una autocracia. Estados Unidos ya tiene suficientes autocracias con las que enfrentarse como para hacerle ascos a una que le apoya.
dejando aparte que, por supuesto, las distancias son infinitas entre un Marruecos donde, hombre, no asesinan a 30.000 opositores en manifestaciones, y un Irán donde sí se asesina a 30.000 opositores en manifestaciones en cuestión de pocas semanas. Así que nada, Estados Unidos ve que Marruecos, tradicional aliado, le corteja y por tanto pues responde a ese cortejo. ¿Cómo responde? Pues aprovechando para atizarle a España en uno de los puntos donde más le duele a España ese apoyo de Estados Unidos a Marruecos, que es el asunto de Ceuta y Melilla, ciudades españolas que Marruecos reclama y que por supuesto existían antes de que Marruecos existiera, y son españolas desde antes de que Marruecos existiera. Estados Unidos, o para ser más exactos, el Congreso de Estados Unidos, pues lanza advertencias. Esas advertencias pueden llegar a materializarse en algo, pues no por parte de Estados Unidos, pero sí que desde luego envalentonan a Marruecos, que se sabe respaldado en sus reivindicaciones. ¿Es defendible que Estados Unidos haga eso? Pues hombre, se llama geopolítica. Los países se dedican a defender sus propios intereses, y si resulta que hay un país, España, que me está atacando a mis intereses estadounidenses, bueno, pues yo miro a ver en qué posición está España y me apoyo en aquello que me permita contrarrestar ese tipo de ataques. Qué diferentes serían las cosas si fuera Marruecos el que se dedicara a criticar a Estados Unidos y nosotros a respaldarle, ¿verdad? Bueno, pues nada, es lo que tenemos. Solo me da rabia una cosa, que es que lo de Ceuta y Melilla, en el fondo, a Sánchez le encantaría poder regalárselas a Marruecos, con lo cual alguien debería informar al gobierno americano de que las represalias contra Sánchez deberían ir por cualquier otra vía que dañe a Sánchez, porque esto, dicen, pues vamos a apoyar que Marruecos, si lo dijeran, vamos a apoyar que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla, pues encima sería un premio a Sánchez. Así que espero que alguien que tenga buena entrada con el gobierno estadounidense, por ejemplo, alguna persona de Vox, pues advierta a Trump, oye, que con eso no castigaríais a Sánchez, le premiaríais, porque está deseando regalar territorio español a Marruecos. Bueno, encuestas desde Portugal. Ya sabemos que en distintos países europeos los homólogos de Vox encabezan las encuestas hace tiempo, pero todavía no se había producido que también las encabezaran en Portugal. Bueno, pues ahora, por primera vez, Chega, el Vox portugués, integrado como Vox en Patriots, pues se pone al frente de las encuestas portuguesas. Escuchen. Una encuesta elaborada por Aximaje sitúa por primera vez a Chega, el partido de André Ventura, en cabeza de intención de voto en Portugal con un 26,8% por delante del 25,9% registrado por la coalición gobernante Alianza Democrática. El ascenso de la formación de Ventura se interpreta como un posible indicio de reconfiguración del sistema político portugués, tradicionalmente dominado por partidos mayoritarios. En el caso de la AD, el retroceso es especialmente relevante en comparación con la medición anterior, cuando alcanzaba el 31,8% de apoyo. Esta caída apunta a dificultades para consolidar una mayoría estable en un contexto de que fuentes demoscópicas describen como especialmente complejo para la coalición gobernante. Por su parte, el Partido Socialista muestra una ligera mejora tras la designación de José Luis Carneiro como secretario general, ya que la encuesta le atribuye un 23,6% de intención de voto, por encima del 22,8% obtenido en las últimas elecciones legislativas. Bueno, pues otro país más que se suma en las encuestas a esa pole position de los equivalentes a Vox. Aquí en España, pues
De momento, Vox no está primero en las encuestas. Vox, según todas las encuestas de ámbito nacional, es el único partido que sube con respecto a las elecciones anteriores, pero todavía está lejos del 26%, 30%, 35% que tienen otros partidos equivalentes en otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania, antes de ayer salía una encuesta que sitúa ya a la AfD 5 puntos por encima del Partido Cristiano-Demócrata, la CDU del canciller Merz. Es la máxima diferencia que las encuestas han reflejado hasta la fecha. ¿Hasta dónde podrá llegar este lento desgaste de los partidos tradicionales y este ascenso de los partidos soberanistas? Pues no lo sabemos. De momento no se vislumbra techo. Supongo yo que mucho va a depender de cómo vayan evolucionando las cosas en el terreno geopolítico. Vamos a vivir de aquí al 2028. Vamos a vivir una reconfiguración de todas las posiciones geopolíticas donde empieza a no ser descartable nada, incluso que la Unión Europea termine saltando por los aires o autoenmendándose y cambiando de orientación pues 180 grados. Y si eso sucede, evidentemente tendrá reflejo en la política interna de los distintos países que componemos de momento la Unión. Vamos a una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.